Me llamo Esteban y durante casi 2 años trabajé como velador en un complejo residencial a las afueras de Querétaro. Lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2021 y fue la razón por la que renuncié. Desde entonces no he vuelto a aceptar un turno nocturno. El residencial estaba construido en una zona elevada, rodeada de terrenos baldíos y cerros. Era un lugar caro, de esos donde todo parecía demasiado perfecto, jardines podados, calles impecables, cámaras en cada esquina y casas enormes que durante la madrugada parecían abandonadas. Mi horario era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Éramos 3 guardias, aunque cada uno cubría una zona distinta. Mi sector incluía las últimas 4 calles, una pequeña cancha deportiva y un parque infantil construido junto a la barda perimetral. Durante meses no ocurrió nada importante. Hasta aquella madrugada. A las 2:17 recibí una alerta del sensor de movimiento instalado en el parque. No era extraño que algún gato activara los sensores, así que tomé la bicicleta y fui a revisar. Había llovido poco antes y una neblina baja cubría las calles. Cuando llegué, encontré algo que inmediatamente me pareció raro. Uno de los columpios se movía. No violentamente. Se balanceaba despacio, como si alguien acabara de levantarse. Iluminé alrededor y no encontré a nadie. Entonces escuché unos pasos pequeños corriendo sobre el pavimento detrás de mí. Volteé. Al final de la calle alcancé a distinguir la silueta de un niño. Estaba inmóvil bajo una lámpara. Calculé que tendría 7 u 8 años. Llevaba una camiseta clara y algo parecido a un pantalón de pijama. Pensé que algún residente había salido buscando a su hijo, así que avancé hacia él. El niño comenzó a caminar. No corría. Simplemente mantenía suficiente distancia para que yo no pudiera alcanzarlo. Lo seguí hasta la calle 42, donde se detuvo frente a una casa deshabitada. La propiedad llevaba meses en venta. Yo mismo revisaba puertas y ventanas durante mis rondines. El niño entró por el costado. Bajé de la bicicleta y alumbré hacia el pasillo lateral. No había nadie. Lo extraño fue encontrar pequeñas huellas mojadas sobre el concreto. Huellas de pies descalzos. Las seguí. Terminaban frente a una ventana cerrada. No continuaban hacia ningún lado. Regresé a la caseta bastante nervioso y revisé las cámaras. Encontré la grabación correspondiente a las 2:17. Ahí comenzó el verdadero problema. En el video aparecía yo llegando al parque, mirando el columpio y después girando repentinamente hacia la calle. Pero no aparecía ningún niño. Durante casi 6 minutos la cámara mostraba algo absurdo, yo caminando solo, siguiendo aparentemente a alguien invisible. Pensé que estaba cansado. Hasta que mi compañero amplió otra cámara. En la grabación de la calle 42 podía verse una figura detrás de mí. No era un niño. Era demasiado alta. Caminaba encorvada, prácticamente pegada a mi espalda, siguiéndome mientras yo avanzaba detrás de aquello que creía estar viendo. Sentí un frío horrible al reconocer mi propia bicicleta. La figura incluso llevaba una mano apoyada sobre el asiento mientras yo la empujaba. Mi compañero dejó de reproducir el video. Ninguno quiso hacer bromas. A las 5 regresé acompañado al lugar. Encontramos nuevamente las huellas pequeñas, pero había algo que yo no había observado durante la madrugada.
En la ventana empañada de aquella casa alguien había escrito desde el interior: Esteban. Reportamos inmediatamente la propiedad. El administrador llegó cerca de las 7 con las llaves. Revisamos cada habitación. Estaba completamente vacía. Cuando pregunté quién había vivido anteriormente ahí, el administrador evitó responder hasta que insistí. Entonces me contó algo que jamás habían mencionado a seguridad. En 2018 una familia rentaba esa casa. Su hijo menor desapareció una madrugada. Tenía 8 años. Las cámaras mostraron al pequeño caminando solo hacia el parque aproximadamente a las 2 de la mañana. Nunca regresó. Lo buscaron durante semanas. Jamás encontraron el cuerpo. Después de escuchar aquello pedí revisar las grabaciones antiguas. Fue un error. Encontramos el video de la noche de su desaparición. A las 2:17 exactamente, el niño aparecía caminando hacia el parque. Pero segundos antes de salir del alcance de la cámara, se detenía. Miraba hacia atrás. Y detrás de él aparecía aquella misma figura encorvada. La misma que 3 años después había caminado detrás de mí. Renuncié esa mañana. Pensé que ahí terminaría todo. 2 semanas después recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros. Otro velador había reportado escuchar risas infantiles cerca del parque. Después desapareció. Encontraron únicamente su bicicleta junto a la cancha. Nunca encontraron al hombre. Pero aquello no fue lo peor. Meses después me enviaron una captura de una cámara instalada recientemente frente al parque. La fotografía estaba fechada a las 2:17 de la madrugada. En ella aparecían 2 personas. Un niño sentado en uno de los columpios. Y detrás de él, de pie, estaba el velador desaparecido. Desde entonces tengo una costumbre que probablemente parezca ridícula. Todas las noches cierro las cortinas antes de las 2. Porque hace aproximadamente un año descubrí algo que todavía no he contado a mi familia. A veces, exactamente a las 2:17, escucho unos pies descalzos correr por la banqueta frente a mi casa. Nunca me asomo. Pero hace 3 noches cometí el error de revisar la cámara de mi cochera. Había un niño parado frente a la puerta. Detrás de él estaba aquella cosa. Y mientras el niño permanecía mirando hacia mi casa, la figura levantó lentamente un brazo y señaló directamente hacia la ventana de mi habitación. Lo peor es que anoche volvieron. Solo que esta vez el niño ya no estaba afuera. A las 2:17 desperté porque escuché 3 pasos pequeños en el pasillo de mi casa. Después, alguien comenzó a balancear lentamente la puerta de mi habitación. Como si fuera un columpio. Esto ocurrió en octubre de 2019, cuando trabajaba como velador para una empresa que almacenaba maquinaria pesada a las afueras de Durango. Nunca he dicho el nombre del lugar porque todavía conozco gente que trabaja ahí y, sinceramente, tampoco quiero que alguien relacione lo que pasó conmigo. El terreno era enorme, cercado con malla ciclónica y rodeado de cerros. Había 3 bodegas, un patio lleno de maquinaria y una caseta de vigilancia junto al único acceso. Después de las 10 de la noche cerrábamos el portón y nadie podía entrar hasta las 6 de la mañana.
Acepté cubrir el turno de un compañero porque necesitaba el dinero. Fue un error. Llegué poco antes de las 11. El velador de la tarde me entregó las llaves, una radio y una libreta donde anotábamos cualquier novedad. Antes de marcharse me dijo algo que entonces me pareció una broma, que si durante la madrugada veía a alguien caminando entre las máquinas, primero revisara las cámaras antes de salir. No pregunté por qué. A las 2 de la mañana había terminado mi segunda ronda. Hacía frío y soplaba un viento seco que levantaba tierra contra las láminas de las bodegas. Regresé a la caseta, preparé café y me puse a observar los 8 monitores. Fue entonces cuando vi al hombre. Apareció en la cámara 6, instalada detrás de la bodega principal. Estaba parado entre una excavadora y una retroexcavadora, a unos 80 metros de donde yo me encontraba. Pensé que alguien había entrado a robar. Tomé la lámpara, pero antes de salir miré nuevamente el monitor. El hombre seguía ahí. Era alto, muy delgado y vestía pantalón oscuro con una camisa clara cubierta de tierra. Lo extraño era su postura. Permanecía completamente derecho, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado. Abrí la puerta de la caseta. Desde ahí podía ver perfectamente la excavadora. No había nadie. Regresé al monitor. El hombre seguía parado exactamente en el mismo sitio. Sentí ese escalofrío desagradable que empieza en la espalda y termina detrás de las orejas. Pensé que la cámara podía estar reproduciendo una imagen atrasada, así que levanté mi lámpara y apunté hacia ella. En el monitor apareció inmediatamente el destello. La transmisión estaba en vivo. Y aquella cosa seguía ahí. Entonces se movió. No caminó. Simplemente apareció unos metros más cerca. Un segundo estaba junto a la excavadora y al siguiente se encontraba frente a la bodega. Volví a mirar por la ventana. Nada. Cuando regresé la vista al monitor, estaba mirando directamente hacia la cámara. Su cara parecía deformada por la mala resolución, excepto que las máquinas, las piedras e incluso la maleza que tenía alrededor se distinguían perfectamente. Solo su rostro parecía incapaz de quedar enfocado. Tomé la radio y llamé al guardia que vigilaba otra propiedad de la empresa aproximadamente a 1 kilómetro. No contestó. Volví a intentarlo. Entonces escuché 3 golpes contra la puerta de mi caseta. Me quedé inmóvil. No fueron golpes fuertes. Sonaron como los nudillos de una persona pidiendo que le abrieran. Miré hacia la ventana. No había nadie. En la cámara del acceso tampoco aparecía nadie. Pero en la cámara 6, el hombre ya no estaba. Esperé varios minutos antes de moverme. Después revisé cada monitor hasta encontrarlo. Estaba en la cámara 2. Detrás de mi caseta. Lo tenía quizá a 3 metros de mí, separado únicamente por la pared. Sentí que el estómago se me cerraba. La figura permanecía de espaldas a la cámara, mirando hacia la pared donde yo estaba sentado. Y entonces levantó lentamente un brazo. 3 golpes volvieron a escucharse. Esta vez detrás de mí. Apagué las luces. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que, si no podía verme, se iría. Durante casi 20 minutos permanecí sentado en completa oscuridad, observando los monitores.
La figura no se movió. A las 3:17 ocurrió algo peor. El teléfono de la caseta comenzó a sonar. Era una línea interna que solo comunicaba las instalaciones de la empresa. Contesté. No escuché ninguna voz. Solo una respiración lenta y, detrás de ella, un ruido metálico. Reconocí ese sonido. Era la puerta de la caseta rechinando. La misma puerta que estaba cerrada frente a mí. Colgué. Entonces la manija comenzó a bajar lentamente. No recuerdo haber sentido un miedo semejante en toda mi vida. Me quedé sujetando la radio contra el pecho mientras veía cómo la manija descendía hasta el límite y regresaba a su posición. Después, silencio. A las 5:30 comenzó a amanecer. La figura desapareció de las cámaras. Cuando llegó mi relevo, no dije nada. Únicamente le pedí que me acompañara a revisar las grabaciones. Encontramos al hombre en cada uno de los videos. Pero descubrimos algo que yo no había visto durante la noche. Cuando apareció por primera vez detrás de la bodega, no estaba solo. Había otra figura parada varios metros detrás de él. Era un hombre con uniforme de seguridad. Mi uniforme. Fuimos avanzando la grabación y aquella segunda figura comenzó a acercarse lentamente al desconocido. En las últimas imágenes, justo antes de que golpearan mi puerta, ambos estaban juntos. Entonces mi compañero pausó el video. El guardia que aparecía junto al hombre tenía mi cara. Yo estaba seguro de que aquello era imposible porque a esa misma hora me encontraba dentro de la caseta. Mi compañero se quedó pálido y cerró la grabación. Después sacó la libreta de novedades de un cajón y buscó entre páginas antiguas hasta encontrar una anotación de 2011. Un velador llamado Esteban había desaparecido durante un turno nocturno. Nunca encontraron su cuerpo. La última grabación de aquella noche mostraba a Esteban caminando detrás de la bodega acompañado por un desconocido de camisa clara. Renuncié esa misma mañana. Durante meses traté de convencerme de que había una explicación, hasta que hace aproximadamente 2 años recibí un mensaje de un antiguo compañero. Habían demolido una de las bodegas para ampliar el patio. Debajo del concreto encontraron restos humanos. Eran de Esteban. Pero eso no fue lo que me hizo cambiar de número telefónico y dejar de hablar con cualquiera relacionado con aquel trabajo. Mi compañero me mandó una fotografía tomada por los trabajadores antes de que llegaran las autoridades. Junto a los huesos había una credencial de seguridad cubierta de tierra. La credencial tenía una fotografía mía. Mi nombre completo. Y una fecha de contratación impresa debajo. Octubre de 2019. Todavía conservo la credencial original que me entregaron cuando entré a trabajar. Por eso sé que aquella no podía ser la mía. Desde entonces tengo una costumbre que nunca he podido quitarme. Cuando entro a un estacionamiento, un banco o cualquier lugar donde hay cámaras de seguridad, evito mirar directamente hacia ellas. Porque 3 veces, en 3 lugares diferentes, he visto después las grabaciones. Y mientras yo camino normalmente frente a la cámara, hay otro hombre idéntico a mí parado unos metros atrás. Siempre inmóvil. Siempre mirando al lente. Y cada vez aparece un poco más cerca. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto ocurrió en 2013, cuando yo tenía 24 años y estudiaba por las mañanas en Durango. Necesitaba dinero para terminar la carrera y acepté trabajar como velador en un cementerio privado ubicado en las afueras de la ciudad, cerca de una antigua carretera que ya casi nadie utilizaba. Mi horario comenzaba a las 5 de la tarde y terminaba a la 1 de la madrugada. El trabajo parecía sencillo. A las 6 cerrábamos al público. Yo recorría los pasillos para asegurarme de que no quedara ningún visitante dentro, cerraba el portón principal con cadena y después debía realizar 4 rondines durante la noche. En determinados puntos había pequeños relojes mecánicos donde tenía que insertar una llave especial para comprobar que había pasado por ahí. El cementerio estaba dividido en 3 zonas. La más cercana a la entrada era moderna y bien iluminada. Después venía una sección antigua, llena de árboles enormes y tumbas de principios del siglo pasado. Al fondo estaba la zona que todos llamábamos los fundadores, donde había mausoleos familiares abandonados. Desde mi primera semana me advirtieron que evitara esa parte después de las 10. Nunca me explicaron por qué. La primera cosa extraña ocurrió un martes de noviembre. Estaba haciendo el último recorrido antes del cierre cuando vi a un hombre parado frente a una tumba en la sección antigua. Era alto, delgado y llevaba una camisa blanca metida dentro del pantalón. Lo extraño era que permanecía completamente inmóvil, mirando hacia una lápida. Me acerqué con la motocicleta para avisarle que íbamos a cerrar. Cuando estaba aproximadamente a 30 metros, bajé la velocidad. El hombre comenzó a caminar. No hacia la salida. Se metió entre las tumbas. Apagué la motocicleta y fui detrás de él porque no podía permitir que alguien se quedara encerrado. Recuerdo perfectamente que escuchaba sus zapatos pisando la grava a unos metros delante de mí. Incluso alcancé a distinguir su camisa blanca entre los árboles. Entonces doblé detrás de un mausoleo. No había nadie. Solo encontré una tumba abierta. No era reciente. La tierra alrededor estaba seca y cubierta de hojas, pero una de las losas había sido desplazada dejando un espacio oscuro. Pensé que alguien había intentado robar. Informé al encargado y al día siguiente mandaron trabajadores para revisarla. Nunca me dijeron qué encontraron. Después comenzaron los rondines nocturnos. Aproximadamente a las 9:30 escuchaba pasos detrás de mi motocicleta. Primero pensé que era el ruido de las piedras golpeando contra las llantas hasta que una noche detuve el motor. Los pasos continuaron. 1, 2, 3. Luego se detuvieron exactamente detrás de mí. No volteé. Sentí esa presencia durante casi un minuto hasta que encendí nuevamente la motocicleta y regresé a la caseta. A partir de entonces dejé de apagar el motor durante los recorridos. 2 semanas después ocurrió algo peor. Mi novia de aquel tiempo llegó a llevarme comida alrededor de las 8. Yo jamás le había contado lo que estaba pasando porque era muy nerviosa. Estuvimos hablando junto al portón durante algunos minutos. Antes de irse miró hacia el cementerio. Su expresión cambió. Me preguntó quién era la señora que estaba parada detrás de la caseta. Volteé inmediatamente. No había nadie.
Cuando regresé la mirada hacia ella estaba pálida. Me dijo que había visto una mujer anciana, muy delgada, con un vestido oscuro. Según ella, estaba inclinada ligeramente hacia adelante, observándonos. Intenté convencerla de que había confundido una sombra con una persona. Nunca volvió a visitarme durante mi turno. El otro velador se llamaba Rogelio. Trabajaba durante el día y llevaba casi 15 años en el cementerio. Era un hombre desagradable, pero conocía cada rincón del lugar. Con el tiempo descubrí que tenía una costumbre bastante repugnante. Robaba cosas de las tumbas. Medallas, herramientas, juguetes antiguos, botellas de licor, incluso fotografías enmarcadas. Una vez lo sorprendí sacando una cadena de oro de una pequeña caja colocada dentro de un mausoleo. Le dije que algún día alguien iba a denunciarlo. Se rió. Me respondió que los muertos no denunciaban. Un mes después comenzó a comportarse diferente. Lo encontraba sentado entre las tumbas después de terminar su horario. Algunas veces hablaba solo. Otras simplemente permanecía mirando hacia los fundadores. Una tarde me dijo algo que todavía recuerdo. Según él, había encontrado un mausoleo abierto en aquella sección y dentro había objetos antiguos que podían valer mucho dinero. Yo le recomendé que no tocara nada. Rogelio volvió a reírse. 3 días después dejó de presentarse. El encargado aseguró que probablemente había abandonado el trabajo. Nunca denunciaron su desaparición. Pasaron casi 2 semanas. Entonces ocurrió la noche que provocó mi renuncia. Eran aproximadamente las 11:20 cuando inicié mi último rondín. La motocicleta avanzaba lentamente por la sección antigua. Cuando llegué al reloj número 3, bajé para registrar mi paso. Fue entonces cuando escuché una voz. Muy baja. Venía desde algún lugar entre los árboles. Al principio pensé que alguien había entrado. Después reconocí la voz. Era Rogelio. Decía mi nombre. No gritaba. Lo pronunciaba lentamente, como si estuviera demasiado cansado. Tomé la linterna y avancé algunos metros. La voz volvió a escucharse. Esta vez provenía de los fundadores. Mi instinto me decía que regresara, pero pensé que quizá Rogelio había sufrido algún accidente y llevaba días escondido. Seguí caminando. Cuando llegué al mausoleo más grande encontré la puerta abierta. Nunca había estado abierta durante mis turnos. Iluminé el interior. Había escalones que descendían hacia una pequeña cripta. Entonces escuché nuevamente. Ayúdame. Bajé 3 escalones. El olor era insoportable. No era exactamente olor a cadáver. Era humedad mezclada con algo dulce y podrido. Al fondo había ropa. Reconocí la chamarra de Rogelio. Estaba tirada sobre el suelo. Junto a ella había relojes, cadenas, juguetes, fotografías y otros objetos que seguramente había robado durante años. Después escuché un movimiento detrás de mí. Algo estaba bajando las escaleras. No eran pasos normales. Sonaba como si alguien arrastrara los pies. Apunté la linterna hacia arriba. Solo vi unas piernas.
Un pantalón gris. Zapatos negros cubiertos de tierra. Encima del cinturón no había absolutamente nada. Ni torso. Ni brazos. Ni cabeza. Las piernas descendieron otro escalón. Salí corriendo. No recuerdo haber llegado hasta la motocicleta. Solo recuerdo arrancar y conducir hacia la entrada mientras escuchaba algo corriendo entre las tumbas a mi izquierda. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta y permanecí allí hasta que amaneció. Renuncié esa misma mañana. Sin embargo, meses después me encontré casualmente con un trabajador que había estado encargado del mantenimiento del cementerio. Le pregunté por Rogelio. El hombre se quedó callado. Después me contó algo que jamás me habían dicho. Días después de mi renuncia, unos albañiles abrieron completamente aquel mausoleo porque las familias propietarias querían restaurarlo. Encontraron restos humanos dentro. Pero ninguno pertenecía a las personas enterradas originalmente ahí. Había un cadáver relativamente reciente escondido detrás de uno de los nichos. Era Rogelio. La policía determinó que llevaba muerto aproximadamente 3 semanas. Eso significaba que cuando yo escuché su voz aquella noche, Rogelio ya estaba muerto. Durante mucho tiempo pensé que aquello era lo peor de la historia. Hasta que, casi 7 años después, recibí una llamada de un antiguo compañero. El cementerio había cambiado de administración y estaban digitalizando los viejos registros de los veladores. Encontraron mis hojas de rondines. También encontraron las de Rogelio. Según el registro oficial, después de su desaparición alguien siguió marcando con su llave personal los relojes del cementerio. Cada noche. A las mismas horas. Durante 22 días. La última marca se registró exactamente a las 11:23 de la noche, en el reloj número 3. El reloj que estaba frente al mausoleo donde encontraron su cadáver. Todavía conservo una fotografía de aquella hoja porque durante años pensé que necesitaba alguna prueba de que todo aquello había ocurrido realmente. Pero hay un detalle que jamás he enseñado. Junto a la última marca de Rogelio aparece otra perforación. El encargado aseguró que pertenecía a mi llave. Yo revisé la fecha muchas veces. Fue realizada 3 días después de mi renuncia. Desde entonces tengo mi vieja llave guardada dentro de una caja en mi casa. Nunca regresé al cementerio. Nunca se la presté a nadie. Y nunca entendí cómo pudo marcar aquel reloj. Lo que sí sé es que, algunas noches, cuando la casa está completamente silenciosa, escucho algo metálico golpeando desde dentro de esa caja. 3 veces. Siempre 3. Exactamente como sonaba el reloj del cementerio cuando terminábamos un rondín. Trabajé como velador en una antigua propiedad a las afueras de Zacatecas durante el invierno de 2011. Hasta hoy sigo evitando pasar por aquella carretera cuando cae la noche, aunque hacerlo implique manejar casi 40 minutos de más. La propiedad pertenecía a una familia que llevaba años viviendo en Monterrey. Era una casona de cantera levantada sobre un terreno enorme, rodeado de mezquites secos y bardas demasiado altas para una casa que ya casi nadie habitaba. Mi trabajo no era cuidar la vivienda principal, sino una pequeña construcción junto al portón que antiguamente había servido como casa para los trabajadores.
La llamaban la caseta, aunque era demasiado grande para hacerlo. Tenía 2 habitaciones, un baño, una cocina abandonada y un sótano cuya puerta permanecía cerrada con una cadena oxidada. Cuando llegué, el encargado únicamente me hizo una advertencia extraña: después de medianoche debía permanecer fuera de esa construcción. No explicó por qué. Yo pensé que se trataba de humedad, animales o alguna instalación peligrosa. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Durante las primeras semanas no ocurrió nada importante. Recorría la propiedad cada hora, revisaba candados, alumbraba los árboles con mi lámpara y regresaba al pequeño escritorio instalado junto a la entrada. El primer incidente ocurrió poco después de las 2 de la madrugada. Escuché 3 golpes. No fueron en la puerta. Venían debajo del piso. 3 golpes secos y espaciados. Me quedé inmóvil unos segundos pensando que probablemente había ratas dentro del sótano, pero entonces escuché algo arrastrándose bajo mis botas. Aquello recorrió el piso desde la pared del fondo hasta detenerse exactamente debajo de mi silla. Me levanté de inmediato. Después escuché otro golpe. Esta vez justo debajo de mí. Salí al exterior y terminé el turno sentado dentro de mi automóvil. A la mañana siguiente se lo mencioné al encargado. Esperaba que se burlara, pero su reacción fue completamente distinta. Evitó mirarme y únicamente dijo que no abriera el sótano. Aquella respuesta despertó mi curiosidad. Durante casi una semana no volvió a ocurrir nada, hasta un martes particularmente frío. A las 2:17 de la madrugada vi a alguien caminando entre los árboles. Era un hombre. Llevaba ropa oscura y avanzaba lentamente hacia la caseta. Encendí mi lámpara y salí creyendo que se trataba de algún ladrón. La figura desapareció detrás de uno de los mezquites. Corrí hacia ahí. No encontré a nadie. El terreno estaba seco y cubierto de polvo, por lo que cualquier persona habría dejado huellas. Sin embargo, alrededor del árbol solamente encontré algo extraño: tierra húmeda. Parecía recién sacada de algún agujero. Regresé preocupado. Fue entonces cuando descubrí que la puerta del sótano estaba abierta. La cadena seguía colocada, pero había sido cortada limpiamente. No bajé. Tomé fotografías con mi teléfono y llamé al encargado, aunque no respondió. Mientras esperaba escuché algo desde las escaleras. Una respiración. Lenta. Profunda. Después comenzó aquel sonido otra vez. 3 golpes. Pero ahora entendí algo que me provocó un escalofrío. No eran golpes contra una pared. Sonaban como alguien golpeando madera desde adentro. Bajé aproximadamente 4 escalones y dirigí mi lámpara hacia el fondo. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Había muebles cubiertos con mantas, herramientas oxidadas y varias cajas apiladas contra una pared. También había un sillón. Estaba colocado de espaldas hacia mí. Al principio pensé que alguien estaba sentado ahí porque una silueta sobresalía por encima del respaldo. Le grité preguntando quién era. La figura no respondió. Entonces comenzó a levantarse. Recuerdo perfectamente que mis piernas dejaron de responder. Aquello era demasiado alto. Su cabeza casi tocaba las vigas. No distinguí rostro ni ropa.
Solamente una forma humana completamente negra que parecía absorber la luz de mi lámpara. Cuando terminó de levantarse escuché nuevamente los 3 golpes. Pero provenían detrás del sillón. La figura seguía frente a mí. Los golpes venían del suelo. Retrocedí y salí corriendo. No regresé hasta que amaneció. Pensé renunciar aquel mismo día, pero el encargado me ofreció el doble de sueldo si terminaba el mes. Necesitaba el dinero y terminé aceptando. Fue probablemente la peor decisión de mi vida. 4 noches después llegaron 2 policías. Habían encontrado restos humanos enterrados detrás de la propiedad. Unos perros callejeros habían desenterrado parte de un brazo. La policía comenzó a revisar el terreno y finalmente encontraron un cadáver a pocos metros del árbol donde yo había visto desaparecer al hombre. El cuerpo llevaba aproximadamente 9 años enterrado. Pero aquello no fue lo peor. Según los investigadores, el hombre había trabajado como vigilante en esa misma propiedad. Había desaparecido durante un turno nocturno en 2002. Durante años la familia aseguró que probablemente había robado dinero y escapado. La policía encontró también una vieja cartera deteriorada entre los restos. Dentro había una fotografía laboral. Cuando vi aquella imagen sentí que se me cerraba el estómago. Reconocí al hombre. Era la misma silueta que había visto caminando entre los mezquites. Después encontraron algo todavía más inquietante. Debajo del cadáver había una caja de madera. Estaba envuelta con alambre, telas negras y pequeñas bolsas llenas de tierra, cabello y fotografías. Una de esas fotografías mostraba al vigilante. Otra mostraba la caseta. La última era reciente. Muy reciente. Era una fotografía mía sentado dentro de la caseta. Había sido tomada desde la puerta del sótano. Renuncié inmediatamente. Nunca regresé por mis cosas. Meses después, el encargado me llamó. No contesté la primera vez. Insistió durante varios días hasta que finalmente respondí. Me explicó que la caseta sería demolida y que, mientras retiraban el piso, los trabajadores descubrieron algo debajo de las tablas. Había arañazos en la madera. Cientos. Como si alguien hubiera intentado salir desde abajo. También encontraron una frase escrita repetidamente con algo parecido a carbón. El encargado me mandó una fotografía. Todavía la conservo. Decía: el que vigila ocupa el lugar del anterior. Nunca entendí completamente qué significaba hasta hace algunos años. Trabajo actualmente como supervisor en una fábrica. Una madrugada revisé las cámaras de seguridad porque uno de los veladores aseguró haber visto a un hombre caminando cerca de los almacenes. Revisé las grabaciones. Durante varios minutos no apareció nadie. Hasta que llegué a las 2:17 de la madrugada. Una figura oscura salió lentamente detrás del velador. Se quedó parada a menos de 1 metro de él. Después levantó la cabeza hacia la cámara. No tenía rostro. Pero detrás de aquella sombra apareció otro hombre. Era yo. Exactamente como lucía en 2011. Con el uniforme de aquella propiedad. Desde aquella noche comprendí algo que hubiera preferido ignorar. Yo nunca escapé realmente de ese lugar.
Solamente fui el siguiente en salir.